Eh, Hola alumnas, alumnos, retomando las clases en esta segunda mitad, vamos a comenzar con el trabajo práctico número 7, que es sobre la pintura precolombina. En este caso vamos vamos a ejemplificar cómo sería la forma de análisis de la pintura, tomando como ejemplo el caso de la pintura de la cultura maya clásica. Bueno, la pintura maya clásica, uno de los aspectos a analizar, como en las pinturas de otras culturas que van a analizar ustedes, son los soportes, o sea, la superficie sobre la que se pinta. Acá podemos encontrar estas pinturas que están hechas con la técnica del fresco, pero con una técnica muy especial del fresco, porque ellos preparaban una superficie en base a cal mezclada con resinas vegetales, que hacía que cuando se la mojaban con la pintura, la superficie se ablandara nuevamente e interactuara, ¿no es cierto?, con la persona que está pintando, logrando distintas texturas y distintos tipos de relieves. Otra de los soportes son los conocidos códices mayas, ¿no es cierto?, que estaban pintados en soportes hechos con la corteza del ficus, del árbol, al cual se le aplicaba también una capa de cal con resinas vegetales, sobre la cual se pintaban, ¿no es cierto?, después con diferentes pigmentos. Y por último, otro de los soportes utilizados en la pintura maya era la cerámica, que por mucho tiempo no se lo veía como la expresión de la pintura, porque la cerámica uno siempre la ve parcialmente, la ve desde un solo lado, entonces no alcanza a apreciar toda la composición, hasta que en el siglo a principios del siglo XX, a un arqueólogo se le ocurrió poner la pieza de cerámica frente a una cámara filmadora y con una base que giraba. Entonces, teniendo la cámara fija, entonces así logró tener una toma de la pintura completa de todas las caras de la pieza cerámica, viendo que eran pinturas muy importantes en su composición total a lo largo de toda la pieza de la cerámica. Acá podemos ver, se ve bastante abstracto. Es una foto hacia arriba donde se ve la falsa bóveda maya de una de las cámaras del Palacio Bonampak, donde se encuentran uno de los grupos pictóricos más importantes de la cultura maya. Y acá es importante ver la interrelación de las disciplinas, o sea, acá la interrelación de la
pintura con la arquitectura. O sea, toda esta cámara está pintada y la lectura de la lógica de la pintura hay que hacerla en forma global. O sea, pintado en franjas, que no sé si se llega a apreciar, donde las composiciones son secuencias lineales hechas en distintas franjas, ¿no es cierto? Acá vemos una franja que se nota como un tono verde y más abajo una franja donde se nota como un tono más rojizo, donde van teniendo toda la composición como en diferentes secuencias, como si fuera un cómic, ¿no es cierto?, de una misma escena, y en este caso de otra escena. También es importante analizar la técnica de pintura. Los mayas desarrollaron diferentes tipos de pigmentos y lo más importante en su técnica de pintura eran los plenos de color. Acá se pueden ver claramente cómo logran como manchones fuertes de diferentes colores. Esto lo lograban, o sea, sobre el fondo blanco. Ellos primero dibujaban, bosquejaban con dibujo la escena con una pintura roja y luego aplicaban estos manchones de colores, ¿no es cierto?, en las diferentes partes que ellos querían representar, y cuando se terminaba de aplicar el color se terminaba de dibujar el perímetro de la pintura y los detalles con un trazo de color negro. Como decíamos recién, los mayas utilizaban diferentes tipos de pigmentos, tanto minerales como vegetales, y uno de los pigmentos más característicos hasta tal punto que se le llama el azul maya, como acá vemos de fondo, es un pigmento que ellos producían con la mezcla del añil, que es un pigmento vegetal de una planta, sacada de la planta del mismo nombre, mezclada con una arcilla muy especial que le daba una consistencia y le dio una resistencia al paso del tiempo, y lograba ese tono tan intenso de azul, que es uno de los pigmentos más difíciles de lograr, ¿no es cierto? Acá vemos, ¿no es cierto?, también el análisis, ¿no es cierto?, de la composición. En general, acá vemos una escena cortesana, que eso es algo muy común dentro de la cultura maya, porque hay una élite, ¿no es cierto?, que gobierna y que tiene toda una corte. Acá vemos a un conjunto de músicos en algún tipo de ceremonia, y el tipo de composición es muy común que los personajes aparezcan o de costado o si no de frente, pero siempre la cabeza de perfil, de costado. Algunas pinturas tienen mayor complejidad en su composición, porque si bien acá también vemos un grupo de músicos, como también en una ceremonia, pero acá se suma la presencia de dos de sus dioses más importantes, o sea que
ya tiene como un significado mítico, ¿no es cierto?, de alguna festividad que involucra a dos dioses importantes de su panteón. Y esa complejidad se aumenta aún más porque se agregan algunos geoglifos, ¿no es cierto?, que aumentan la cantidad de información que se está buscando transmitir por medio de la pintura. Acá vemos, ¿no es cierto?, acá hay como dos cosas para destacar. Primero, esta composición dentro de la misma pintura también está compuesta en franjas, ¿no es cierto? Hay una franja donde están los señores y otra franja que inclusive cambia de color el fondo, simbolizando la presencia de unos y de otros. En esta franja principal están los señores y en esta franja secundaria están los prisioneros de guerra que están siendo sometidos a distintos tipos de tortura, ¿no es cierto? Acá se ve a un prisionero al cual se le han arrancado las uñas y le sale sangre de sus manos. Otra cosa muy importante para destacar es que los rostros prácticamente son iguales, pero sin embargo pueden observar lo sofisticado de los tocados y del atuendo de cada señor, porque justamente el tocado y el atuendo habla de quién es ese señor, no su cara. Por eso es lo importante de la composición y del detalle del atuendo y del tocado. Bueno, estas escenas de guerra que por mucho tiempo fueron como negadas, porque por mucho tiempo se los estudió a los mayas como los griegos de América, como que era una cultura que únicamente se dedicaba al arte y a la ciencia, hasta que descubrieron las pinturas del Palacio de Bonampak, donde se encontraron estas escenas de guerra muy violentas y también de prisioneros y de torturas, que lo importante acá es que no los hace ni peores ni mejores. Los mayas eran muy buenos artistas, lo mismo, eran muy buenos en su desarrollo de la ciencia, pero también la guerra era una parte de su vida, como de casi todos los pueblos del mundo, y que tenía un significado no solamente en cuanto de defensa de sus territorios y de sus recursos, sino que la guerra también entraba dentro de los significados religiosos y rituales de lo que era la vida y la muerte, ¿no es cierto? O sea que había una visión más trascendental de la guerra que solo el hecho de ocupar espacios o conquistar territorios vecinos, etc. Acá vemos también una representación de una pintura dentro de una vasija y vemos también la complejidad. O sea, se podría hablar claramente del arte
maya como un arte barroco, porque ustedes ven que se trata de ocupar toda la superficie con distintos tipos de información y distintos niveles de información, porque aparece un gran señor que está recibiendo a un prisionero de guerra, ¿no es cierto?, en algún tipo de ceremonia en la que se acerca a un tipo de brebaje, y todo eso es acompañado con glifos que deben apoyar en la descripción de lo que se trata esta escena. Y eso, más allá de lo complejo del significado, también es lo complejo de la composición pictórica específicamente como en sí misma. Acá, bueno, volvemos a ver, ¿no es cierto?, el tema de los tocados, el tema del azul maya, el tema de los prisioneros, y podemos agregar otra cosa más importante en cuanto a la forma de pintar y la forma de componer en la pintura maya, ¿no es cierto? Ellos no trabajan con la perspectiva, sino que usan un recurso que es dibujar y pintar figuras más pequeñas para mostrar que están más lejos o que tienen menos importancia. O sea, es el recurso que utilizan para reemplazar la perspectiva que no la conocen o no la utilizan en sus composiciones. Bueno, esto fue más o menos un ejemplo de una cultura en particular, que es la maya clásica, pero para que puedan ver todos los elementos que habría que tener en cuenta para realizar la pintura de cada una de las culturas que ustedes analicen. O sea, desde los soportes, las técnicas, las formas en que pintaban, los pigmentos, los motivos, los significados, el simbolismo, los recursos, etcétera, etcétera. Obviamente, en cada cultura van a encontrar particularidades. Bueno, espero que haya sido claro. Cualquier pregunta, cualquier duda, la pueden preguntar por correo, como venimos haciendo, o si no, el martes que viene vamos a tener una clase virtual que también se puede utilizar para despejar algunas dudas, y seguimos adelante. Saludos a todas y todos.